Acompañarnos en esta La Contramañanera de los lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaríamos como de costumbre con una participación de la senadora y posteriormente daremos lectura a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y también agradecer, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Para mí es un gusto darles la bienvenida a esta contramañanera. Hoy, desde esta contramañanera, felicito a la ministra Norma Piña por recibir el Premio de Derechos Humanos 2023, que le fue entregado el día de ayer por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Sin duda, su compromiso con la legalidad y la autonomía del Poder Judicial, así como la defensa de la Constitución y de los derechos humanos, pues la hacen merecedora de este galardón. Desde este espacio plural, le reconocemos su labor al frente de la Suprema Corte. México requiere de un Poder Judicial independiente, fuerte y valiente, que no dé marcha atrás. Hoy, 15 de mayo, felicito a todos los docentes de nuestro país que todos los días comparten su experiencia y su conocimiento con sus alumnos. La educación no es un eje fundamental para el gobierno de López Obrador, pues los hechos son claros. Canceló las escuelas de tiempo completo, detuvo las pruebas PISA con las que se evaluaba el desempeño académico. Además, ha cambiado los libros de texto gratuito con los que plantea un adoctrinamiento irresponsable desde la educación básica. Las escuelas se encuentran abandonadas. Los jóvenes están abandonando las prepas en más del 7%. Este gobierno corrupto e ignorante destruye los apoyos para la investigación y el conocimiento científico. Estos retrocesos que han hecho en el gobierno de Morena deben parar en 2024. Por fin, ya casi acabando este sexenio, se informa que hay un aumento en los salarios de los maestros, después de muchos años, por cierto. Pero no es suficiente si la infraestructura educativa que tienen que sufrir los maestros y también los alumnos en México es cada vez peor. Las escuelas están sin agua, sin pupitres, sin baños, sin seguridad, sin transporte para llegar. Lamentablemente, el gobierno de Morena no ha entendido la prioridad de la educación. La política migratoria del presidente López Obrador ha sido un rotundo fracaso. Los migrantes en su paso por México son víctimas de muchos tipos de delitos, pero también son víctimas del propio gobierno federal, que es incapaz de brindarles condiciones dignas de tránsito y de estancia. La administración de López Obrador se ha convertido en la que más derechos humanos de migrantes ha violado. La tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez es el ejemplo más claro de los tratos inhumanos y degradantes que el gobierno federal comete en contra de los migrantes. Dejarlos encerrados y encubrir a los responsables son los actos más ruines que demuestran el rostro corrupto de este gobierno. La entrada en vigor del título 8 en Estados Unidos, con la cual los migrantes solicitantes de asilo serán deportados a México, deja al descubierto la incapacidad del gobierno mexicano de atender este fenómeno. Los migrantes que regresen a nuestro país volverán a ser víctimas de las bandas delincuenciales y de la corrupción y negligencia de los servidores públicos de Morena. Es decir, verán truncado su sueño de tener una vida mejor para ellos y para sus familias. El gobierno de López Obrador va de error en error. En plena crisis, obviamente con este fin del título 42, cerró 33 estancias migratorias para que los organismos protectores de derechos humanos no se den cuenta de las condiciones infames en las que se está viviendo siendo migrante. Por eso, lamentablemente, vemos que hay tropiezo tras tropiezo. Siguen utilizando a los elementos de las Fuerzas Armadas para pues, contener a los 1,500 migrantes que están diariamente en nuestro país. Las condiciones en los centros del Instituto Nacional de Migración no han mejorado.
Al contrario, tienen a los migrantes hacinados sin servicios médicos, sin comida, sin agua, sin lugares dignos, haciendo filas de días enteros para poderles otorgar un permiso de libre tránsito. Algunos más incluso son retenidos de manera arbitraria. Mientras la refinería, que se supone iba a quedar concluida desde el año pasado, todavía a esa refinería este año le siguieron asignando miles de millones de pesos, 2,000 millones de pesos, cuando por cierto debía haberse acabado el año pasado. En comparación con los servicios migratorios, para los migrantes que pasan por México, solamente se le asignaron 1,700 millones de pesos este año. López Obrador prometió que la movilidad y la migración sería regular, ordenada y segura, que habría fortalecimiento institucional y que la reintegración de los migrantes a sus países sería segura. Lamentablemente, Morena y López Obrador no le cumplió ninguna de sus promesas ni a los migrantes. Y mientras la crisis migratoria está desbordada en nuestro país, el presidente se preocupa más por anunciar la primera piedra de la Agencia Nacional de Aduanas en Tamaulipas, la cual, por cierto, también estará a cargo de las Fuerzas Armadas. Es urgente que se corrija esa desastrosa política migratoria y que tanto el canciller como el secretario de Gobernación se pongan a trabajar para atender a los migrantes. En lugar de andar en campañas ilegales, mejor que se pongan a atender sus responsabilidades como servidores públicos. No debe ocurrir otra tragedia como la de Ciudad Juárez. Hoy nuevamente en la mañanera, ocupando, por cierto, todo el aparato del Estado, el presidente insiste en estar abierta y descaradamente en campaña por su supuesta transformación, que en la boleta electoral se llama Morena. Insiste en querernos distraer de nuestra labor. Me exhibe como aspirante a la presidencia, pero no lo va a lograr. Mi trabajo será aquí en la Ciudad de México por todos los capitalinos, no como él lo hace solo por unos cuantos. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Senadora, muchas gracias. Arrancamos con la pregunta de Mayolo López, quien le pregunta, quien le pide una opinión acerca de la compra de un departamento que hizo el secretario de Defensa a un proveedor de la Sedena. Si pudiera comentarnos algo. El secretario de la Defensa tiene una gran responsabilidad ante los mexicanos. Por esa misma responsabilidad y por el bien de la defensa, debe dar una explicación convincente para que no quede ninguna duda en la opinión pública. Perdón, senadora, un segundo. Muchas gracias. Gerardo Cedillo le pregunta, la ley que quedó vigente prohíbe a las corcholatas andar en campaña y promoverse con dinero público, como lo hacen y les vale. ¿Qué tiene que pasar? ¿El INE debe aplicar sanciones, inhabilitar a sus posibles candidaturas por actos anticipados de campaña? Todo el fin de semana anduvieron en Oaxaca, Baja California, Sonora, etcétera, en actos organizados por los gobernadores. Si puede emitir una opinión. Sí, bueno, yo he dicho que no son corcholatas, son unas fichitas. Y las fichitas de Morena hacen todo ilegal. Y por supuesto, el INE debe pararlos. Lo que hacen con recursos públicos evidentemente es ilegal. Ya se han presentado las denuncias y las quejas correspondientes. Por supuesto, el INE debe detener a estas fichitas y que se pongan a trabajar, porque claramente el país no va por el rumbo correcto. Evidentemente su disque transformación ha sido una mentira y qué lamentable verlos en campaña ilegal en lugar de estar haciendo su trabajo. Muchas gracias, senadora. También Gerardo Cedillo le pregunta, se acaba de ganar otra medalla de oro en el Mundial de Natación, en este caso para el dueto, habla del nado sincronizado. ¿Llamarán a Ana Gabriela Guevara a comparecer? Es un desastre el apoyo del gobierno al deporte. Bueno, el deporte desde el gobierno es una muestra clara de la corrupción de Morena.
El deporte desde el gobierno es una muestra clara de cómo incluso se atreven a felicitar a quien ni siquiera ayudan. Evidentemente, este desastre del gobierno para apoyar a los deportistas demuestra por qué no existe transformación, por qué todo lo que dijeron fueron mentiras y por qué precisamente es esa desesperación de las fichitas, de querer convencer a la gente de algo pues, que claramente no han podido hacer. No hay apoyo a los deportistas, como no hay apoyo a la cultura, como no hay apoyo a las mujeres. Es claro, pues, que el enojo de la sociedad se demuestra todos los días. Vimos cómo después de esta felicitación, que en lugar de felicitarlos, pues les deberían de dar condiciones dignas para ir a competir. Es increíble que las deportistas tengan que estar vendiendo sus cosas personales. Y esa salida que dio hoy el presidente, pues evidentemente es una burla. Si no estamos discutiendo en dónde trabajan o si están adentro de la defensa o no, lo que estamos diciendo es que no las apoyan. Es obvio que no las apoyan porque hay una corrupción brutal adentro de las instituciones de Morena, que deberían apoyar a los deportistas, pero que se están robando el dinero. Muchas gracias, senadora. Magali Juárez nos manda dos preguntas. La primera dice, Ignacio Mier anunció que Morena promoverá una consulta para que la población opine si los ministros deben ser electos por voto directo, pero por ley no se pueden someter reformas constitucionales o temas electorales a consulta. ¿Considera que es una manera de Morena para mantener el golpeteo en contra de la Corte? Sin lugar a dudas, ya sabemos que les encantan las chicanadas legislativas, ya sabemos que son corruptos, hasta para hacer leyes son corruptos en Morena. Pero nosotros lo dejamos claro. Es evidente que Morena no tiene las 2/3 partes para modificar la Constitución. Yo lo he dicho y lo reitero. No van a contar con mi voto, ni con el voto del PAN, y claramente tampoco con el voto del bloque opositor para lastimar al Poder Judicial. Que no se hagan telarañas en la cabeza. No van a lastimar ni a la ministra presidenta, ni a las y los ministros valientes. Es claro que este amedrentamiento institucional desde Palacio Nacional y con sus legisladores, lo único que busca es lastimar al Poder Judicial para lastimar a México y a los mexicanos. Pero no tienen las 2/3 partes de los votos, ni las tendrán, ni ahora en esta legislatura y mucho menos en las próximas elecciones. Gracias, senadora. También Magali Juárez le pregunta, tanto en el título 42 como con el título 8, Estados Unidos sigue con la expulsión masiva de migrantes. ¿Debería el gobierno mexicano solicitar apoyo a la ONU para atender la crisis migratoria en la frontera? Justamente, querida Magali, de eso hablábamos esta mañana en la contramañanera. Es evidente que ante las definiciones tanto de Estados Unidos como de la migración por continuar, lo que tiene que hacer el gobierno federal es generar las condiciones de protección para los migrantes. Es una burla lo que está haciendo el gobierno en términos presupuestales y en términos de ejecución de ese presupuesto. El nivel de hacinamiento y de violencia en contra de los migrantes no se puede tolerar. Violan los derechos humanos. Es claro que debe de cambiar la política migratoria, que se deben asignar recursos y que evidentemente los dos responsables de la migración en este país, que son el secretario de Gobernación y el canciller, deben de parar sus campañas ilegales y se deben de poner a trabajar por los mexicanos y los migrantes. Senadora, pues no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle
a usted, agradecerles a las y los compañeros de la fuente que nos hayan acompañado y les haremos llegar los materiales conforme los vayamos construyendo. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Que tengan la mejor de las semanas. Mi querido Sergio, ya leí tu futuro en Twitter y en redes sociales. Mucho éxito, mi querido amigo, para ti y para Puerto Vallarta. Un abrazo. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias. Transmitiendo desde Puerto Vallarta, por cierto. Ándele, muy bien. Le agradezco mucho estar siempre aquí al pie del cañón. Muchísimas gracias. Gracias a usted.